amigos, mi nombre es Carlos Iván Hernández de los Ríos, estudiante del Instituto Tecnológico de Durango. En esta ocasión presentaré un tema titulado Principios de la Socialización. Bien, para comenzar tenemos que el ser humano es un ser sociable desde su nacimiento. También tenemos que la socialización es el proceso mediante el cual el ser humano aprende en el transcurso de su vida los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de sus experiencias, sucesos y de agentes sociales. Basado en lo anterior, podemos decir que el proceso de la socialización tiene 3 etapas: la socialización primaria, secundaria y terciaria. La socialización primaria es en la que el individuo atraviesa en su niñez. Esta se da en los primeros años de vida y se remite en el núcleo familiar. Se caracteriza por una fuerte carga afectiva. Está la socialización secundaria. Esta se refiere a cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos ámbitos en el mundo objetivo de su sociedad. El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único. La carga afectiva es reemplazada por técnicas pedagógicas que facilitan el aprendizaje. La socialización es simplemente interactuar con más personas. La tercera etapa o terciaria se hace referencia a todos aquellos adultos que, por los motivos que fueren, se sienten desengañados o descontentos con todo lo aprendido dentro de un determinado contexto cultural y deciden asumir o interiorizar los valores de otra cultura. Cuando hablamos de los roles nos referimos al tipo de personalidad que puede adoptar una persona de manera individual o en grupo. El objetivo de los roles individuales es no relevante ni a la tarea del grupo ni al funcionamiento del grupo como tal. Y los roles de grupo tienen como propósito facilitar y coordinar los esfuerzos del grupo relacionados con la selección y definición de un problema común y con la solución de este. Habla de estratificación social a partir de la diferenciación de personas que poseen poder económico, social y político y otra con recursos inferiores. En sociología, el estatus es sinónimo de prestigio. Hace referencia a la posición social, esto es, a las responsabilidades, privilegio y expectativas que acompañan a esta posición. La movilidad social está vinculada a la teoría de las clases sociales y consiste en los movimientos o desplazamientos que efectúan los individuos, las familias o los grupos dentro de un determinado grupo de sistema socioeconómico. Existen 2 formas de movilidad social, la horizontal y la vertical. Es decir, si subes de la clase baja a la clase alta o viceversa. Un cambio social es una alteración apreciable de las estructuras sociales, las consecuencias y manifestaciones de esas estructuras ligadas a las normas, los valores y a los productos de las mismas. Un claro ejemplo de cambio social es la pandemia del coronavirus, en el que ahora la nueva normalidad es portar un cubrebocas, usar gel antibacterial, entre otras medidas de sanitización. La cultura es el sistema de creencias, valores, costumbres, conductas y artefactos compartidos que los miembros de una sociedad usan en interacción entre ellos mismos y con su mundo, y que son transmitidos de generación en generación a través del aprendizaje. Muy importante considerar siempre los hechos históricos que un grupo, ya sea una familia, una comunidad o una nación, consideran explícita o implícitamente importantes para comprender su cultura. La única base desde la que se puede partir con cierta seguridad es que sin hombre no hay cultura. La relación entre el hombre y la cultura ha resultado siempre incómoda para el hombre. El eje de la discusión es si el hombre como creador de la cultura puede modificarla y dirigirla hacia donde él mismo decida, o por el contrario, si la cultura es la primera creación humana que, cual cuento de ciencia ficción, se ha rebelado contra su creador y ella es quien modifica al hombre y lo lleva por donde quiere. Uno de los elementos que conforman la cultura es los valores. La cultura es un complejo de ideas o los hábitos aprendidos que inhiben impulsos y distinguen a la gente de los demás.
En Latinoamérica tenemos diferentes culturas y estas culturas tienen niveles y estos niveles se dividen en tres: rasgos, complejos y subculturas. Por último tenemos la identidad cultural. La identidad es muy importante en una cultura ya que finalmente es la que define a esta. Bueno, eso fue todo por el video de la unidad 2, principios de la socialización. Espero haya quedado claro y muchas gracias por ver este video.